Estoy estudiando el libro de Daniel, estamos estudiando el libro de Daniel con relación al remanente. He escogido el libro de Daniel porque no es porque sea el único ejemplo. La Biblia está llena, como vimos el domingo pasado, de ejemplos de remanentes como Josué, como muchos otros. Solamente que Daniel lo explica bastante más claro. Lo que yo llamo el principio del remanente. Acordarse que el remanente es aquel grupo, y no es ningún grupo en especial, ¿ok? Si alguno aquí está pensando, nosotros somos el remanente, mal, ¿ok? Arrepiéntete. El remanente es cualquier grupo de personas que representan el reino de Dios y su rey en medio de Babilonia, o en medio del mundo. Entonces, cuando la mayoría, cuando digo la mayoría, estoy hablando en este caso de la iglesia, cuando la mayoría no, o el pueblo de Israel en el caso de Daniel, cuando la mayoría no lo están haciendo, no están representando el reino de Dios y a Cristo el Rey, sino que están representando cualquier otra cosa, sus principios, sus doctrinas, sus conceptos, sus reinos, etcétera, etcétera, queriéndose conformar con el mundo para que el mundo los acepte, entre comillas, porque el mundo nunca los va a aceptar. Dios siempre levanta un remanente. Y ese remanente, ¿ok? Y lo digo, lo repito, aunque no quiero porque se nos va el tiempo, pero lo repito porque según los comentarios que escuché el domingo pasado después del estudio, muchos lo interpretan como que yo voy a portarme bien, porque Daniel no se contaminó, siempre lo aplicamos al yo. Daniel no se contaminó, yo tampoco me voy a contaminar, porque así voy a ganarme el favor de Dios, voy a ganarme la corona de gloria, ¿me entendéis o no? No tiene absolutamente nada que ver con el yo, aunque el yo, una persona, cuando digo yo, un individuo, puede ser ese remanente. Lo voy a decir, por eso me gusta el ejemplo de Daniel y usar Daniel en este caso. Daniel, por ejemplo, Daniel y sus tres amigos, Ananías, Mishael y Azarías, son el remanente dentro de todo el pueblo, de todos los cautivos que fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Son los cuatro jóvenes de 16, 17 años que se mantuvieron fiel. ¿Pero por qué? Porque habían visto que Dios tenía un plan, porque había un propósito de Dios. Lo voy a decir de esta forma para que me entendáis mejor. Daniel, Ananías, Mishael y Azarías fueron liberados del cautiverio, volvieron a Jerusalén, según la Biblia. La respuesta es no, no volvieron jamás a Jerusalén. Entonces, ¿de qué les sirvió mantenerse puros? ¿De qué les sirvió mantener el testimonio de Cristo Jesús y de su reino? Para el resto del pueblo, para Dios, voy a decirlo así, para Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa que se estableció en Génesis, donde Dios le dice a Eva, a través de, en tu semilla, y Abraham, sobre todo Abraham, en tu semilla, hablando de Cristo, será bendita en todas las naciones de la tierra. Cristo Jesús tenía que nacer de carne y hueso y sangre aquí en la tierra, hacerse hombre, para que el propósito de Dios se cumpliese, para que el reino se manifestara, para que el reino del cielo sea establecido, para que el hombre que cayó en rebelión contra Dios fuese restaurado y redimido. Para que Cristo Jesús naciese tenía que haber un pueblo santo. Es por eso que Dios escogió a Eva, a Adán, Adán y Eva, a Noé. De toda la gente que había en el mundo, escogió a Noé y a su familia. Los salvó. ¿Por qué los salvó? Porque tenía que haber una línea de hombres y mujeres que no se habían contaminado, que no se habían intermezclado, que no que se habían mantenido puros, a través del cual naciese el Mesías. Después escoge a Abraham. Abraham era un pagano, era un iraní, un iraquí. ¿Por qué lo escogió a él siendo pagano?
porque necesitaba, en ti será bendita. La promesa es para ti, para tu semilla singular, Cristo, porque tenía que haber un pueblo, una familia, donde naciese el Mesías puro. Después vamos a través de la historia, vemos el Evangelio, el propósito de Dios cumpliéndose. Hicimos un estudio hace poco acerca del Evangelio en el Antiguo Testamento. Eh, para no alargar mucho la historia, escogió a Eva, a María. ¿Por qué escogió a María? Una virgen eh, de la tribu de Judá, de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque a David, que es otro ejemplo, a David Dios hizo un pacto un descendiente tuyo estará sentado sobre el trono por toda la eternidad. Habrá un descendiente tuyo sentado sobre el trono. El descendiente Jesús es conocido como el hijo de David a través de María, que era de la tribu de Judá, la misma tribu de David, el rey David, la tribu real. O sea que ese es el propósito. ¿Por qué hoy en día necesita Dios un remanente? Porque Dios no hace nada si no es a través de su iglesia, de sus profetas, del hombre, porque el dominio de este mundo le pertenece al hombre. Dios para obrar tiene que hacerlo. ¿Por qué necesita Dios un remanente en el tiempo en que estamos viviendo? ¿Para ganarte un lugar especial en el cielo? No, para que el Cristo Jesús pueda volver. Cuando Cristo Jesús, el apóstol Cristo Jesús dijo en una ocasión, cuando venga el Hijo del Hombre, lo dijo Cristo Jesús a través del apóstol, cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe. Ok, no está hablando de fe, de creer, sino de fidelidad. Hallará un pueblo santo, hallará a su esposa, hallará, porque Él viene a reinar y a establecer su reino. Hallará ese remanente que se ha mantenido fiel, que ha estado rogando, intercediendo por la iglesia, por la esposa. ¿Está escuchando a alguien? Y de eso se trata el remanente. No es por el bien de Cristo, es por la gloria de Cristo, es por la gloria de su reino, porque tiene que haber una raíz santa, un pueblo santo, una esposa santa, un remanente a través del cual la profecía se cumpla en Cristo Jesús reine. Acordarse que Cristo, vamos a verlo hoy, me estoy adelantando un montón, pero vamos a verlo. O sea que vemos que Satanás siempre va a tratar de corromper a ese remanente. El espíritu del anticristo siempre va a tratar de corromper lo que no puede destruir. Y si no puede corromperlo, tratará de destruirlo. Ok, en Daniel capítulo 2, versículo 22. Vemos eso, dice Dios hablando, Daniel está hablando aquí de Dios y dice, Dios es el que da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Dios es el que revela los secretos más profundos, conoce lo oculto, lo que está oculto en las tinieblas, y la luz habita con él. La luz habita con él. Entonces, Satanás siempre va a tratar de corromper, de comprometer, si Satanás, el anticristo, o como quieras llamarlo, sabe que a través de la iglesia Dios va a establecer su reino. De hecho, ok, cálmate, me está adelantando. De hecho, la promesa está en eso, ok, en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? De que Cristo Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente, el testimonio de Cristo. Va a tratar de comprometerlo, de que la iglesia no lo crea, de que lo comprometa, de que busque el comprometerse con el mundo, de que busque, si no puede contaminar a la iglesia, entonces va a tratar de destruirla a través de persecución, a través de los leones, a través de fuego, de inquisiciones, como vamos a ver hoy, de lo que parece ser una obra de Dios. Satanás se aprovecha para traer destrucción. La palabra testimonio la he usado varias veces ya hoy. Normalmente por testimonio entendemos lo que los creyentes hacen el domingo o en la reunión de los hermanos. Se levanta uno y dice, yo tengo un testimonio, Cristo Jesús me sanó, Cristo Jesús me ha respondido a esta pregunta,
problema que yo tenía. Eso es el contexto, eso es el entendimiento de esa palabra convencional. Pero en las escrituras, la palabra testimonio tiene un significado más profundo. En la Biblia, la palabra testimonios, sobre todo el testimonio de Cristo Jesús, no solamente es confesar la verdad, sino demostrar la verdad. O sea que el testimonio de Cristo no solamente es confesar lo que crees, sino demostrarlo. No solamente confesar que crees en Cristo Jesús como tu Salvador, sino que tienes que demostrar que crees en Cristo Jesús como tu Salvador. Es por eso que la Biblia dice el testimonio, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Toda profecía lleva a Cristo, toda profecía demuestra la gloria y el poder de Cristo Jesús. O sea que eso es importante porque no es solamente confesarlo, sino el demostrarlo. Eh, para muchos creyentes, para la mayoría de los creyentes, esta es la parte que falta, la demostración. Y no estoy hablando aquí de hacer milagros y orar por los enfermos, aunque eso es parte de ello. Estoy hablando de en tu vida, en mi vida, eh, vivirlo. Para la mayoría de los creyentes, la verdad, conocer la verdad es simplemente un sistema de pensamiento, un sistema de doctrina, tener la doctrina correcta, es una filosofía, pero no una experiencia, no algo que se pueda demostrar. ¿Ok? Aquí podía yo irme por las ramas y hablar del por qué el problema con mucho de lo que se está propagando hoy en día en las iglesias sobre el cesacionismo y otros conceptos que ya los conocéis. Pero no se trata de eso el estudio. O sea que la verdad debe ser demostrada, si no, no es verdad, es solamente conocimiento. Y el libro de Daniel nos enseña el secreto para ser un vencedor, para ser un parte de este remanente. Eh, Os dais cuenta en el libro de Daniel, por eso os pedí que lo leyerais, que siempre que hay un conflicto entre el remanente, entre estos cuatro jóvenes y el enemigo, el remanente siempre sale o siempre debería salir fortalecido. Detrás de cada lucha debería salir fortalecido y el enemigo derrotado. Eh, ¿Por qué? Porque siempre todo lo que sirva, todo lo que el enemigo lo use para tratar de destruir al remanente, a los que quieren ser vencedores, debería servir, como dice la Biblia, para reforzar tu fe, fortalecerte en el Señor. Y eso es lo que, eso es lo que lo que deberíamos aprender como iglesia y como creyentes. Cuántas veces estamos orando y pidiéndole al Señor algo o luchando alguna lucha, alguna batalla y renunciamos y lo dejamos antes de tiempo? Si solamente nos hubiésemos mantenido firmes un poco más, hubiésemos visto la respuesta, hubiésemos sido fortalecidos. Muchas veces estamos en el margen, en el límite, a punto de ver una victoria importante, significativa en nuestra vida, una revelación que Dios quiere darte en nuestra vida. Pero cuando viene la prueba, viene la lucha, nos renunciamos la lucha y lo dejamos y nos damos por vencidos. En el libro de Daniel espero que aprendamos que no debería ser así. Acordarse que en los tiempos de Daniel las tinieblas estaban ahogando al pueblo judío por todos lados. Estaban en el exilio. Jerusalén había sido destruido. Casi todos los judíos habían sido llevados cautivos, sobre todo los jóvenes. Los mayores y los niños, muchos de ellos habían sido muertos, asesinados. Y aquí encontramos a Daniel y sus tres amigos solos contra todo el imperio babilónico. ¿Para qué? Porque Daniel, como estoy tratando de explicar, Daniel y sus tres amigos son el enlace, el último enlace. Jerusalén ha sido destruida,
los sacerdotes han sido matados, asesinados, el templo y los sacrificios han sido quitados, destruidos por Nabucodonosor. Y el último enlace, si queremos decirlo así, entre Dios y la voluntad de Dios y su reino en el cielo y la voluntad de Dios y su reino aquí en la tierra, son estos 4 jóvenes. Una cosa que aprendemos de Daniel y también de la experiencia es que en tiempos de gran oscuridad espiritual, cuando aumenta y crece las tinieblas, aumenta y crece la confusión espiritual, la confusión, las tinieblas espirituales, Dios siempre va a remediar la situación dándonos una revelación de sí mismo. ¿Ok? Fíjate en lo que estoy diciendo, la revelación de sí mismo. Y es así como Dios determina revelarse como el Todopoderoso. Y en este caso, en el caso de Daniel, en el capítulo 2, nos damos cuenta de que no se revela precisamente a Daniel y a sus 3 amigos, o podríamos decir en el caso nuestro, aplicándolo a nuestra vida, no se revela a la iglesia, sino que en este caso, y no siempre es así, no malentenderme, en este caso se revela de una forma que Daniel no se esperaba, se revela al enemigo, se revela al rey Nabucodonosor. Y muchas veces lo hace así Dios. Yo lo he visto en varias ocasiones a través de la historia, y podía daros ejemplos, pero quiero seguir con el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces limitamos a Dios. ¿Cómo tiene que obrar Dios? Señor, revélate a nosotros. Y Dios se quiere revelar a nosotros, pero a través de Nabucodonosor, o a través del enemigo, o a través de otra forma. No deberíamos dudar de Dios, de su poder, sabiendo de que Dios es Dios, y no puede ser limitado, no podemos limitarlo. O sea que aquí en este caso, Dios se revela a través de Nabucodonosor en medio de toda la confusión para demostrar, veamos lo que veamos, aunque Daniel y sus 3 amigos eran los últimos que quedaban, todo alrededor estaba oscuro, los demás judíos se habían conformado con Nabucodonosor y el sistema de Babilonia, todo parecía estar perdido, todo parecía estar destruido y perdido. Dios se manifiesta para demostrar que los cielos siguen gobernando, que Dios sigue estando sentado en el trono y que Dios es Dios, aunque no lo estemos viendo o no lo parezca. ¿Ok? Y es por eso que es importante que estudiemos este libro de Daniel en los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy. ¿Os dais cuenta? Otro punto importante es que el plan de Dios tiene 2 caras en el capítulo 2 de Daniel. En primer lugar, se manifiesta se manifiesta a Nabucodonosor dándole un sueño, pero al mismo tiempo, y aquí está el problema, al mismo tiempo le quita el sueño. Le da un sueño, Nabucodonosor sueña un sueño, pero cuando se levanta al otro día ya no se acuerda del sueño. ¿Por qué? Y muchas veces yo me he preguntado el por qué, pero me di cuenta al estudiar Daniel estos meses de que el pueblo de babilónicos estaba lleno de sabios, estaba lleno de brujos, estaba lleno de intérpretes de sueños, estaba lleno de magos, de astrólogos, de los que predicen el futuro. Estaba lleno, había miles y miles, porque precisamente el reino de Babilonia se destaca por esto, se destacaba por esto. O sea que cualquiera de esos miles de sátrapas, de sabios, de intérpretes de sueños, de astrólogos podían haber dicho, sí, rey, ese sueño significa tal y tal, y el Satanás se hubiese llevado la gloria. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo cómo le da la vuelta el Señor a este problema, dándole un sueño a Nabucodonosor y después se lo quita? Entonces Nabucodonosor va y reúne a todos sus
reúne a todos sus sabios y magos y astrólogos, etc. Y les dice, tuve un sueño anoche, pero no me acuerdo cuál fue el sueño. Quiero que me digáis cuál fue el sueño y la interpretación. Y todos los caldeos, como dice el capítulo 2, se quedan asustados y sobrecogidos. Y le contestan, le dicen, ningún rey en su, en su justo sabiduría, en su sabiduría, en su justo juicio, pediría algo tan difícil, imposible a ninguno de sus súbditos. Entonces Nabucodonosor se enfada, y aquí está la parte de la destrucción de Satanás. Se enfada y les dice, si no me sabéis decir el sueño y su interpretación, os voy a matar a todos los sabios, astrólogos, magos. Ahora el problema, para que veáis aquí la situación, es que Daniel y sus 3 amigos eran parte de eso. De hecho, la Biblia, aunque a veces nos choque un poco como creyente y digamos, no, no puede ser, pero la Biblia reconoce, más adelante si seguís estudiando Daniel lo veréis, que reconoce e incluye a Daniel y a sus amigos entre los magos, entre los sabios. O sea, que hubiesen muerto todos. Y no sé si estáis viendo aquí cómo Satanás obra. El enemigo se aprovecha de la oportunidad, no solamente para destruir la revelación, sino para destruir a la gente, al pueblo de Dios, que no puede, como he dicho antes, contaminar. No puede hacer que Daniel y sus amigos se contagien, se comprometan con el mundo. Entonces, ¿qué hace? Se aprovecha de lo que ha dicho el Nabucodonosor. Si no saben darme el sueño e interpretarlo, os voy a matar, vais a morir todos, para destruir y matar a Daniel y a sus 3 amigos. Satanás siempre trata de buscar la ventaja y de destruir al pueblo de Dios que anda en santidad y en entrega, con el propósito de Dios en su mente, viviendo la vida cristiana con el propósito de Dios, siempre buscando y trayendo la gloria a Dios. A un ejemplo de esto en los tiempos de hoy modernos es, por ejemplo, un hombre. Dios escoge a un hombre o a una mujer y le da gran revelación en la palabra de Dios. Y lee la palabra y revelación y cosas que otros a lo mejor no ven. Sin embargo, esa revelación, ¿cómo lo destruye Satanás? Esa revelación que viene de parte de Dios y es una bendición, se le sube a la cabeza. El orgullo empieza a afectarle y se destruye a sí mismo. Una mujer, por ejemplo, o un hombre, Dios le da un don especial para cantar y para adorar a Dios, cantar, eso es bonito, es una bendición de Dios. Pero al cantar y la gente decir, uy, qué bien cantas, uy, qué bien podías hacer famosa, se enamora del mundo. Y en vez de usar el don que Dios le ha dado para el reino de Dios, lo usa para sus propios propósitos. ¿Y qué es lo que ha hecho Satanás? ¿Qué es lo que ha conseguido? Destruir un vaso que Dios había escogido para el reino, para bendición. Ok, y estoy hablando en términos generales, no voy ahora a entrar en discusiones sobre esto, pero es para que me entendéis. Y aquí vemos lo mismo en Daniel. Dios le dio a Daniel talentos, poderes sobrenaturales en el Espíritu de Dios. ¿Y Satanás qué hizo? Tratar de destruirlo. Ahora, quiero repetir algo, porque yo sé que hay algunos aquí en este grupo, de los que me escuchan, que están buscando y anhelando que Dios los use, que Dios los levante, y Dios lo va a hacer. Pero te voy a dar un aviso. Si quieres revelación apostólica, tienes que estar dispuesto a enfrentarte a persecución apostólica, porque van las dos cosas juntas. Satanás va a tratar de destruirte. Si cantas bonito, el orgullo, si si te da revelación, el orgullo. Y hay que tener cuidado. Ahora, también, y esto es un principio bíblico, sabemos de que el enemigo solamente va a venir
a tu vida, va a venir en respuesta a la revelación. El enemigo solamente viene en respuesta a la revelación. Donde quiera que se siembra la semilla pura, el enemigo, como dice en Mateo 13:19, el enemigo va a venir inmediatamente, directamente, a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de la decepción, a través de distracciones. ¿A qué? ¿Qué dice Mateo 13? A robarte la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Os acordáis lo que dice Mateo 13? ¿No? El sembrador salió a sembrar la palabra. Y el enemigo viene a causa de la palabra, no a causa tuya, precisamente, a causa de la palabra, para destruir la revelación, destruir la palabra de Dios. Ok, entonces la revelación produce eso. Es mientras estemos dando vueltas y tumbos, cumpliendo con nuestros deberes religiosos, con nuestras reuniones, hablando acerca de la Biblia, estudiando la Biblia, acordarse lo que es la revelación. A Satanás no le importa absolutamente nada, no le afecta. Él simplemente nos deja con nuestras rutinas, con nuestros deberes religiosos, con nuestras reuniones, hablando acerca de la Biblia, hablando y discutiendo doctrinas. A Satanás no le molesta absolutamente en nada. Pero el momento que tú permitas que la luz, la revelación de Cristo, la luz que es Cristo Jesús, su palabra viva, entre en tu corazón y empieza a cambiar tu mente, tu forma de pensar, tu forma de vivir, es cuando el enemigo se va a interesar. ¿Por qué? Y poner atención en lo que voy a decir, porque la luz es la única amenaza contra las tinieblas. Las tinieblas no se sienten amenazadas por nuestra religión. Las tinieblas no se sienten amenazadas por nuestra espiritualidad. Las tinieblas no se sienten amenazadas por nuestra doctrina. Las tinieblas no se sienten amenazadas por nuestra música bonita y fuerte con amplificación. Las tinieblas no se sienten, y esto a lo mejor te va a sorprender, las tinieblas no se sienten amenazadas por nuestra predicación ni por nuestros estudios bíblicos. Las tinieblas no se sienten amenazadas por multitudes de creyentes reuniéndose en un estadio. Las tinieblas no se sienten amenazados por nuestra guerra espiritual. Las tinieblas no se sienten amenazadas por nuestras conferencias proféticas. Las tinieblas no se sienten amenazadas por nuestros avivamientos. Las tinieblas solamente se sienten y son amenazadas por la luz. Y a la medida que tengamos luz, a esa medida las tinieblas van a perder su poder sobre nuestra vida. ¿Alguien me ha entendido? Y la luz no es nada más ni menos que la revelación de Cristo Jesús y su gloria y lo que Él hizo y consiguió en la cruz del Calvario y lo que hizo y lo que está haciendo en ti a través de ti. Eso es la luz. Y eso es importante. Es por eso que Daniel 2:22 dice, y la luz habita en él o con él. Daniel entonces le dice a Nabucodonosor, dame más tiempo, dame más tiempo. Y va y se reúne con sus tres amigos y empiezan a orar. Y empiezan a pedirle al Señor, danos, Señor, el sueño, danos la revelación, danos sabiduría de lo que es el sueño y de lo que es su significado. Y podemos ver aquí, como hemos estudiado en otras ocasiones, que el propósito de Dios, la naturaleza de Dios, es el revelarse a aquellos que le buscan. A aquellos que le buscan de todo corazón, Él se revela. Entonces Dios le revela a Daniel, el sueño fue este y la interpretación es esta. ¿Y qué quiero decir con eso? Vuelvo a lo que dije al principio, el porqué del remanente. Dios no nos da revelación, Dios no nos da profecía sobre el futuro, simplemente para que conozcamos el futuro. Dios nos da profecía para traer preeminencia, soberanía y gloria a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús esté siempre al frente de nuestra vida, de nuestro ser.
Vamos a ver entonces el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño ahí en Daniel 2. Yo estoy seguro que estáis familiarizados con él. En el sueño ve una estatua gigante, grande. La cabeza de la estatua está hecha de oro, el pecho, la parte de arriba le está hecha el pecho y los brazos están hechos de plata, el vientre y las caderas están hechas de bronce, las piernas están hechas de hierro y los dedos de los pies están hechos de una mezcla de hierro y de barro. Y después en el sueño ve como una roca, una mano escoge o corta una roca, saca una roca y con esa roca la lanza contra los pies de la estatua y la imagen entera se destruye y se disuelve en polvo. Y esa roca sí empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta que se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Ahora, yo sé que sabemos porque lo hemos estudiado, pero la estatua representa una serie de reinos e imperios que hubieron en la historia. Imperios y reinos terrenales. La cabeza de esta estatua representa Babilonia, el reino, el imperio de Nabucodonosor. El pecho y los brazos nos hablan de Medo-Persia, Darío y otros así que conocéis, seguro que conocéis. El vientre y las caderas, el imperio greco, el Alejandro el Magno Grande. Las piernas y los dedos de los pies representa a Roma. Y no vamos a entrar en todos los detalles de estos imperios, porque no ese es el propósito del sueño. Y es aquí donde quiero llegar. El propósito del sueño no es que identifiquemos los poderes del mundo, los imperios que van a haber, quién es el anticristo y quién se va a levantar ahora y quién se va a levantar después. El significado del sueño, ¿cuál es? Acordarse lo que he dicho antes. El testimonio de Cristo es el espíritu de toda profecía. Lo más importante de este sueño no es el imperio, no son los imperios terrenales. Lo más importante de este sueño es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una roca no hecha con manos humanas, que destruye todos los imperios del hombre y establece el reino en mayúscula del Dios Todopoderoso, el reino que nunca terminará y no tendrá fin y será eterno. Si miramos solamente la estatua, decimos qué horribles. Y más adelante esos mismos imperios los describe como animales feroces. Y si nos fijamos en eso, qué horrible, qué terrible, qué miedo, qué horror. Imperios que conquistaron y mataron y persiguieron. Pero sea como sea y nos parezcan lo que nos parezcan, y tenemos que tener en cuenta que fueron molidos y convertidos en polvo por el poder del reino de Dios. Y tú y yo, hermanos, somos reyes y sacerdotes en ese reino. En Juan 3:30 dice, Juan el Bautista dijo, él debe crecer y yo menguar. Y podemos, si nos fijamos bien y estamos sintonizados con el Espíritu de Dios, podemos ver el poder del reino de Dios obrando, aumentando y haciendo crecer su reino, el reino de su Hijo amado, aquí en la tierra como es en el cielo. Y mientras más aumente y crezca Cristo Jesús y su reino aquí en la tierra, más mengua todo lo que se opone al Hijo de Dios, toda nación y todo gobierno y todo imperio de este mundo y todo lo que tenga que ver con el anticristo. La realidad de esa roca es tan real como la estatua. Sin embargo, cuántos años y cuántos libros y cuántos estudios se han dedicado a estudiar y a investigar la historia de estos imperios, de estos reinos, y no se ha tomado en cuenta el peso y el significado de la roca que los destruye. La roca es Cristo, el cual lo llena todo en todo. Y esa es la razón del sueño. Ese es el punto central del sueño.
Cuando nosotros oramos como nos enseñó Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No estamos orando en vano, no estamos orando palabras huecas y vacías sin significado. Lo que estamos haciendo es declarando y llamando a Cristo, invocando a Cristo para que lo llene todo en todo, para que podamos ver el fin desde el principio, que Cristo Jesús reina, de que el reino está creciendo y aumentando, y que su Rey, Cristo Jesús, tiene preeminencia sobre todo. En Daniel 2:44 dice la Biblia, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, el reino de Dios y su rey permanecerán para siempre. ¿En los días de qué reino? ¿En los días de qué? De estos reyes. ¿Cuál es el último reino que simboliza la estatua? Los dedos que están hechos de una mezcla de barro y hierro, nos habla del imperio romano, al final ya del imperio, cuando el clan de los Césares se terminó y el reino se empezó a dividir, que se peleaban entre sí y se mataban entre sí. Yo quiero el imperio, yo voy a ser el próximo gobernador, y se dividió en 10. Entre primos, hermanos, y se peleaban ahí, y se peleaban el imperio romano, hasta que al final desapareció. En esos tiempos, al final, cuando ya estaba a punto de terminar, de acabar el imperio romano, es cuando Cristo Jesús viene aquí a la tierra. ¿Y qué es lo que dice en Mateo 4:17? Juan el Bautista y Cristo Jesús, ¿cómo empezó su ministerio? Empezó a declarar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos está al alcance de vuestra mano. Está aquí. En otras versiones dice, está entre vosotros. Está a la puerta. Ha llegado. Si está a la puerta es porque ha llegado. Si no, estaría a la puerta. Y muchas veces cogemos estos estudios de Daniel y de Apocalipsis y lo ponemos todo en el futuro. Se hará en el futuro, consumación futura. Se completará en el futuro. Y yo no digo que no, porque tiene que crecer y crecer y crecer hasta que lo llene todo en todo. Pero el fundamento del reino ya está echado. La iglesia ya está puesta sobre la roca, que es la revelación de Cristo el Rey. A los ojos de Dios ya está hecho. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y muchas veces nos olvidamos de esto. Cristo Jesús se llama a sí mismo, yo soy el Alfa y la Omega, en griego. Y si quieres hablar en hebreo, yo soy el Aleph y el Taf. Yo soy el Aleph, el Taf, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Pero cuando nosotros leemos eso, no nos damos cuenta que es el alfa y el omega al mismo tiempo. Creemos que es el alfa ahora, al principio, y que será el omega cuando se terminen todas las profecías y se cumplan todas y venga a reinar aquí en la tierra. No, la Biblia dice yo soy presente, el alfa y la omega, ahora, las dos cosas al mismo tiempo. Eso quiere decir que está todo hecho en Cristo Jesús. Cristo ya ha establecido su reino. Cristo ya está edificando su iglesia sobre la roca. Y a través de esta roca, de esta revelación, está llenándolo todo en todo. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo más grande en tu vista? ¿Qué es lo más grande en tu mente ahora mismo? Cuando tú miras al mundo hoy en día, cuando miras el estado de la iglesia en general, ¿ves la estatua o ves la roca? Y yo sé que muchos dirán, sí, pero en Hebreos dice, en Hebreos, vamos a buscarlo, aunque este versículo algunos me lo han citado, han dicho, sí, pero en Hebreos 2, versículo 8, dice, sí, pero dice, todo lo sometiste bajo sus pies, que es la iglesia, tú y yo. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido, está todo sometido.
Y ahora, esta es la parte que muchos usan como excusa. Sí, pero, sin embargo, dice aquí que todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. Pero acordarse que en el texto original no existen las comas, ni los puntos, ni los versículos. Todo lo sometió pasado bajo sus pies, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a Él, a Cristo. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Cristo Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Estás viendo que no todo está sometido como Él dice en su palabra? ¿O estás viendo a Cristo Jesús coronado de gloria y de honra? Y para poder ser el remanente, para poder ser vencedores, para poder ser más que vencedores, hermanos, necesitamos ver la roca. Necesitamos ver que la roca en ese sueño es más grande que la estatua, que la roca es más grande que cualquier cosa y cualquier imperio, cualquier poder que este mundo pueda producir. Necesitamos ver un Cristo y un reino que es más grande que este mundo y que está creciendo, llenándolo todo en todo, y es eterno. Y eso es lo que, esa es la actitud que como remanente tenemos que demostrar. Eso es el testimonio. Cuando yo doy testimonio, cuando yo me enfrento a una enfermedad, cuando yo me enfrento a un problema, ¿estoy viendo la estatua? ¿Estoy viendo el problema? ¿O estoy viendo que está Cristo el Rey y su reino y que todo está sometido a sus pies? Y si está todo sometido a sus pies y Cristo es el Rey y es el Rey sobre el reino eterno, sobre esa roca que está llenándolo todo en todo, ¿cómo vivo mi vida entonces? El momento que esta revelación se haga más real en nuestras vidas que todo lo que vemos alrededor nuestro, todo lo que sintamos y todo lo que escuchemos, entonces estamos preparados para demostrar la verdad que proclamamos como iglesia de Cristo, el testimonio de Cristo Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis más adelante, creo que es el capítulo 12, dice, y ellos, los santos, lo han vencido a través del testimonio. Han vencido al dragón a través del testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo es lo que estoy tratando de deciros, enseñaros. La revelación de Cristo Jesús en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo se vive esto? Os voy a dar un par de ejemplos. Dios es luz, he dicho al principio. Si nosotros, por ejemplo, le pedimos a Dios victoria, Señor, dame victoria en esta situación, dame victoria, tenemos que darnos cuenta de que, o sea, Dios va a abrir tus ojos. Esto es la luz. Acordarse que la luz echa fuera las tinieblas. Y a la medida que tengas luz, a esa medida las tinieblas van a perder su poder sobre tu vida. Le pides, Señor, dame victoria. El Señor va a abrir tus ojos y te va a hacer ver a través de la Biblia de que Dios no te da victoria. Dios, Cristo Jesús es victoria. Es tu victoria. Y que se ha entregado a ti como la victoria. Su victoria es mi victoria porque Él ha vencido. Yo he pasado vencido. La diferencia entre pedirle a Dios victoria y reconocer de que Él es tu victoria, no sé si podéis daros cuenta, pero es incalculable. Y nos regocijamos en esa verdad. Gracias, Señor, porque tú eres mi victoria. Yo creo la palabra de Dios. Y no, de ahora en adelante no voy a buscar la victoria como algo que hay que lograr, sino como una persona, porque Cristo es mi victoria. En otras palabras, ¿qué quiero decir con eso? Que tenemos que aprender a luchar y a orar, no por victoria, sino desde la victoria. No buscamos la victoria, sino que buscamos desde un punto de victoria. Una cosa es luchar con los pies aquí en la tierra y decirle, Señor, dame la victoria. Otra cosa es luchar sentado a la diestra de Dios el Padre.
la victoria. Señor, dame paz. Y vas a ver en la Biblia, Dios te va a dar luz. No duermo bien por las noches, no tengo paz, estoy inquieto, estoy nervioso. Y que la revelación, la luz. Yo soy el príncipe de paz. La paz que yo os doy, el mundo no os la puede dar. Es una persona y esa persona está en ti. Él no nos da poder para vencer, Él nos da a Cristo. Él no nos da paz, Él nos da a Cristo. Él no nos da sanidad, nos da a Cristo. Y es a la medida que recibimos esa luz, o, lo voy a decir de otra forma, a la medida que veamos a Cristo, a esa medida el enemigo habrá perdido su poder sobre nuestras vidas. La luz de Cristo Jesús, la luz de su revelación. Un sabio, un sabio, no, un dicho chino dice lo siguiente, dice, no, no te quejes ni maldigas las tinieblas, más bien enciende una vela. ¿Por qué? Porque cuando enciendes una vela, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparecen. La única forma de destruir las tinieblas es traer la luz. Y la forma de traer la luz a cualquier situación es tener una revelación de Cristo Jesús como Hijo de Dios para destruir cualquier obra de Satanás. Y te vas a dar cuenta que no hay nada contra lo cual tú tengas que enfrentarte, solamente tienes que dejar que esa roca que es Cristo consuma todo y lo llene todo. En el libro de Apocalipsis, lo voy a explicar mejor ese punto para que me entendáis. En el libro de Apocalipsis era un tiempo de gran oscuridad, era un tiempo de gran tinieblas, era un tiempo de gran persecución. El templo fue escrito, el Apocalipsis fue escrito en los años 60 y algo, 67, si no me equivoco. Perdón, el, el Apocalipsis que fue escrito después de que el templo fuese destruido. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Historia, y según nos dice eh, los marcadores que encontramos en ella, nos fue escrita después de los escritos de Juan también. Tiempos de persecución, tiempos de tinieblas. El templo había sido destruido, los sacrificios habían sido quitados, no quedaba piedra sobre piedra. Muchos, miles de judíos habían sido asesinados por los romanos, por el imperio romano y por ellos mismos. Judío contra judío, hermano se levantó contra hermano. Eh, y aquí encontramos a Juan en la isla de Patmos. A este mismo Juan lo habían tratado de matar varias veces, eh, perseguido por el emperador. Lo trataron de matar hirviéndolo en aceite hirviendo, metiéndolo en una olla con aceite hirviendo. Lo trataron de matar de diferentes formas, no pudieron. Al final, después de pasar todo esto, lo llevan a la isla de Patmos, una isla no sé si la habéis visto en documentales, que es todo roca, tiene muy poca vegetación, es desesperante, desanima, no es una isla turística, no es una isla de placer, es todo lo contrario. El último de los 12 apóstoles que queda con vida. Yo creo que en su mente estaban todas estas cosas, la destrucción del templo, la persecución, los intentos de destruir a la iglesia joven. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta en Apocalipsis capítulo 2? ¿Cuál es la respuesta de Dios a todas estas cargas y todas estas cosas que que Juan lleva encima? Le da dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano, dice el versículo 9, y partícipes con vosotros en la tribulación, en la persecución, en el reino, fíjase bien, en el reino de Cristo y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla llamado Patmos por causa de predicar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. ¿Acordáis de esta palabra, testimonio de Jesús? Y estando en el Espíritu en el día consagrado a Dios, el día que él decidió consagrarlo a Dios, estaba Juan en el Espíritu.
Y sigue diciendo la Biblia, y Cristo y Dios se le reveló y le dio una nueva fórmula para vencer. Y estando yo en el Espíritu en la isla de Patmos, Dios se le reveló y le dio una nueva confesión de fe que tenía que confesar 3 veces al día. Dice eso en el versículo 10. Y estando yo en el Espíritu en el día del Señor, el Señor se me reveló y me dio una nueva técnica para hacer guerra espiritual. Y el Señor se me reveló y me dio una lista de todos los hombres fuertes y principados y potestades que tenía que atar para que el reino de Dios se manifestara y hubiese avivamiento. Dice eso tu Biblia. La mía no. La Biblia dice que Dios quitó el velo de la carne. Y estando Juan en el Espíritu, oí una voz detrás de mí y vi yo al Señor, al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y estando yo en el Espíritu en la isla de Patmos, vi yo al Señor grande y glorioso, preeminente sobre todo, preeminente sobre la destrucción del templo. Hay muchos que dicen, que hay que conocer al enemigo. Yo creo que mejor hay que conocer al Señor, ver a Cristo Jesús en su grandeza. Porque el momento que conozcamos al Señor, te vas a dar cuenta que las tinieblas no van a ser tan grandes como nos pensábamos. Hay un versículo en la Biblia, un pasaje que se ha hecho muy poderoso y muy importante para mi vida en los últimos meses, 3 o 4 meses. Se encuentra también en Apocalipsis un poco más adelante, en el capítulo 2, en el capítulo 4, perdón. No vamos a buscarlo porque se nos va el tiempo. Pero ahí Juan está ahí en el cielo y ve sentado sobre el trono, ve a Dios, y en su mano derecha tiene un rollo, un libro sellado con 7 sellos, y un ángel grita a gran voz y dice: ¿quién es digno de romper esos sellos y abrir el libro? Y dice Juan: y no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir esos libros para ver el plan de Dios. Y dice: yo, Juan, me puse a llorar en voz alta. Y el ángel se me acercó y me dijo: no llores, porque hay uno que es digno de abrir el libro. El león, fijarse en las palabras, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y me di yo vueltas y levanté la vista para ver a ese león. ¿Y qué es lo que vio? Y vi yo al cordero como inmolado entre medio de los candelabros, entre medio de la iglesia. Escuchó: el león de la tribu de Judá vencido. Y cuando levanté la vista para ver quién era el león, vi al Cordero de Dios inmolado. El poder de Dios. Y es lo que necesitamos ver. Es lo que necesitamos. Esa es la revelación que necesitamos en nuestra vida. La diferencia entre ser un vencedor y ser derrotado está basado en esto, está en esto. En si esta realidad que estamos viendo en la Biblia asentimos a ella mentalmente, decimos: sí, qué bonito, qué bien, o la comprendemos espiritualmente y la vivimos. Hay muchos creyentes que saben citar, enseñar versículos grandes sobre guerra y sobre luchas y sobre victorias, pero no vamos a entrar nunca de forma objetiva hasta que no los experimentemos. Daniel dijo: este sueño es cierto y la interpretación es segura. Daniel recibió la misma revelación, la misma luz que Nabucodonosor, pero Daniel cambió su forma de vivir de acuerdo a la luz que había recibido, mientras que Nabucodonosor siguió simplemente viviendo como: qué bonito, una curiosidad más, algo más. Toda esta enseñanza sobre el remanente,
toda esta enseñanza sobre la victoria que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas, y si Dios quiere vamos a continuar. Toda esta enseñanza sobre el ser remanente, sobre Cristo llenándolo todo en todo, es simplemente una enseñanza para ti, es simplemente una doctrina, es una teoría, es algo interesante que hemos visto en el estudio bíblico, o es el reino y su roca, y esta roca y la victoria de Cristo, algo seguro, algo real, y espero que sea así, algo real. Ven, Señor Jesús. Estáis viendo, espero que estéis viendo la revelación. Porque no se trata de que yo no me contamine con el mundo, yo sea fiel hasta la muerte. ¿Pero por qué? Porque Dios necesita un cuerpo, Dios necesita una iglesia, Dios necesita a su esposa santa, pura y sin mancha para manifestarse glorioso. Como dice la palabra de Dios, para demostrarle a Satanás una vez por todas la multiforme sabiduría de Dios a las tinieblas que nos rodean. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente.